Amén, aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, ¿lo tenemos todos, mis hermanos? Muy bien. El verso, vamos a leer en el verso 11 hasta el 40. Amén. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Zarpado pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Nápoles y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura y de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rogándoles, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándolos al carcelero que los guardase en seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de lo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz y diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y
y a todos los que estaban fuera de su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y salidas se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso las mesas y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decirles: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero quiso saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchad en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotaros públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y vinieron y los encontraron y sacándolos, y les pidieron que saliesen de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los condenaron y se fueron. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Yo sé que es mucha lectura, pero es importante a nuestro sermón de esta noche. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar acerca del tema: el poder del Evangelio. Amén. Amén. Gloria a Gloria Dios. Nos damos cuenta de que en los textos anteriores del mismo capítulo habla acerca de que a Pablo se le fue prohibido que hablara el Evangelio en el continente de Asia, ¿verdad? El Espíritu le dijo que ya no, quizá por alguna razón o porque había más necesidad en Europa, que es Macedonia, ¿verdad? Había necesidades. Entonces Pablo vio en visión que había alguien hablándole a Pablo diciendo: ven a Macedonia o pasa a Macedonia, ayúdanos, ¿verdad? Entonces quiere decir que había gente necesitada en Macedonia. Entonces Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, se movió hacia el continente de Europa. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta de que Dios a veces es como un poquito extraño, ¿verdad? De repente cierra las puertas aquí y dice: aquí ya no, es para allá, ¿verdad? Tienen que moverse a aquel lugar, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, pues guiado con el Espíritu Santo, pues se movió hacia Macedonia. Amén. Amén. Entonces vamos a ver tres personajes muy diferentes, ¿verdad? Vamos a hablar de una mujer que tenía control de sí mismo, y vamos a hablar también de una mujer que ella no tenía el control de ella misma, sino ha sido controlado por otras cosas y por sus amos también. Amén. Y también vamos a ver acerca de un hombre que también no tenía el control de él, ni alguien más lo tenía, sino estaba este hombre desorientado y descontrolado. Amén. Entonces estos son tres personas lo que vamos a ver en estos textos que hemos leído. Amén. Amén. La primera persona, ¿verdad? Pues que habla acerca de este evangelio aquí fue predicado en la ciudad de Filipo, la primera iglesia. Y vamos a conocer también la primera mujer que se convirtió en ese lugar, ¿verdad? Porque Pablo se movió a predicar el evangelio hacia Filipos. Amén. En la ciudad de Macedonia, en el continente de Europa. Amén. El verso 16 dice, gloria a Dios. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha
Vamos a leer ahorita lo que es hasta el texto. 16. No, vamos a regresar. Vamos a empezar en el verso 11. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotrace y al día siguiente a Neapolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura y de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo al Señor, el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ok, entonces nos damos cuenta de que Pablo, aquí no solo era Pablo, sino aquí estaba Pablo, Silas, Timoteo y el propio Lucas, ¿verdad? Se acuerda que Lucas es el autor de Hechos de los Apóstoles, el escritor de Hechos de los Apóstoles, y aquí él iba, entonces había un grupo de misioneros. Recuerden que también esto es el inicio del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, amén, predicando el evangelio en el continente de Europa. ¿Okay? Entonces ellos van en la hora de la oración, porque habían sinagogas donde habían personas judías que se reunían para tener oración. Entonces ahí se les presenta a esta mujer que se llama Lidia, ¿verdad? En el verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia. Ahora esta mujer dice que era vendedora de púrpura y de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Amén. Entonces esta mujer era una mujer que tenía el control sobre su vida. Era una mujer que tenía bien controladas sus finanzas. Ella no le hacía falta nada. Ella era negociante, era comerciante, tenía casa también en esta ciudad. Ella ahí vivía. No era de esta ciudad, sino que era de otro lugar, pero por asunto de negocios ella estaba en este lugar. Entonces ella no tenía necesidad económica. Ella no tenía, ella tenía el control sobre todo, ¿verdad? Entonces ella era prosperada y tenía en lo económico, en lo material, no le hacía falta absolutamente nada en aquel entonces. Pero la palabra también dice que de la ciudad de Atira que adoraba a Dios. Con el hecho de que dice que adoraba a Dios, no significa que ella era cristiana o que era mucho menos pecadora que otros pecadores. Aquí ella era inconversa, era como cualquier persona sin Cristo, estaba muerta igual que todos antes de venir a Cristo. Estaba muerto en sus delitos, su pecado. Era ella un cadáver, ¿verdad? En el hecho de que dice que adoraba a Dios, eso no quiere decir que ella era cristiana, porque sigue diciendo, estaba oyendo al Señor, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Se da cuenta de que el Señor abrió el corazón de ella, ¿verdad? Entonces ella recibió ahí un milagro de conversión a través de la palabra, a través del evangelio que Pablo estaba predicando. Amén. Entonces esto aquí sucedió, un verdadero milagro, ¿verdad? A veces nosotros, hermanos, cuando testificamos de cómo
aceptamos al Señor, de cómo llegamos al Señor, para que sea un testimonio resaltante, pues tenemos que decir, no, es que yo era narcotraficante, yo robaba carros, yo saltaba bancos, yo era un drogadicto, yo era un asesino, yo era un borracho y no sé qué tanto. Y la gente escucha ese testimonio, wow, qué persona, ¿de dónde lo sacó? Ese sí se convirtió por un milagro, ¿verdad? Pero cuando escuchamos a alguien decir, pues yo vine a Cristo, de repente alguien predicó al Señor, pues yo nunca he tomado, nunca he hecho nada, pero un evangelista estuvo predicando y yo sentí pasar adelante y pasé adelante y acepté a Cristo. Como que muy aburrido, como que no tiene tanta importancia su conversión. Pero aquí en el Evangelio no hay pecado menos que otro. Los que hicieron tanta maldad y se convirtieron tienen el mismo pecado que aquel que tal vez nunca robó, no mintió, tal vez siempre dio sus bienes a otras personas, siempre se comportó bien, nunca se emborrachó, nunca engañó a alguien, nunca hizo nada que sea muy malo, pero sin tener a Cristo en tu corazón, es el mismo pecador. Es un pecador completo. Esa persona, igual que aquel asesino, necesita un milagro de Dios para que sea limpiado de sus pecados. ¿Verdad? Entonces, por esta mujer, el Espíritu Santo le habló a Pablo, estando él hasta en otro continente. Por esta mujer, él vio la visión diciendo, ven a Macedonia y ayúdanos. Había necesidad. Amén. Amén. Entonces, nadie puede ayudar al ser humano sino que es Dios. Aleluya. A esta mujer, ¿de qué le sirve tener una casona? ¿De qué le sirve tener mucho dinero, tener un gran negocio, tener todas las puertas de la ciudad, poder viajar en diferentes ciudades y ser de fama? ¿De qué le servía a ella eso cuando realmente le hacía falta lo más importante? Recuerda que le hacía falta recibir a Cristo en su corazón. Amén. Y no tenía la paz, no tenía la presencia de Dios, no tenía el Espíritu Santo en su vida. Entonces esta mujer estaba triste, desconsolada. Entonces nos damos cuenta que el dinero no es todo, hermano. Si usted a veces usted cuando no tiene dinero se siente mal, triste. Estoy acostumbrado a andar con la billetera bien gorda y llena, y ahorita que no tengo nada, no, pues así, no, triste, no. Nos pasa eso, que nos ponemos tristes cuando no hay dinero, y pensamos, yo quisiera ser como aquella persona, tiene negocio, tiene 2 casas, tiene su negocio, tiene carros nuevos, tiene buen trabajo, sus hijos en la universidad, profesionales, algunos médicos, otros enfermeros. Eso sí, lo tiene todo. ¿Qué necesidad tiene esa persona? Eso es lo que uno piensa, hermano. No sabemos que esa persona tiene un vacío en el corazón. No tiene paz en su vida. No tiene presencia de Dios. No tiene el Espíritu Santo. Entonces, ahorita sí nos damos cuenta que a pesar de que no tenemos a veces nada, pero si tienes tú la presencia de Dios, eres rico. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que vale en esta vida. Entonces, nos damos cuenta de esta persona que tenía el control de todo lo económico, de lo material, todo, pero tenía el vacío en su corazón de no tener a Dios. Que ella necesitó. Con nada podía llenar ese vacío, hasta que vino el apóstol Pablo y le predicó el evangelio de salvación, y ella aceptó
a Cristo en su corazón y fue ahí una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice, y el Señor abrió su corazón y ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizado y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahora, también sigue diciendo aquí que ella aceptó a Cristo, testificó públicamente al bautizarse y dice que su familia también se convirtió y su familia se bautizó, dice, cuando fue bautizada y su familia y también la familia de ella. Bueno, muchas personas tienen un concepto aquí erróneo porque piensan de que si yo como padre acepto a Cristo, ya incluyen todos mis hijos o incluye a toda mi familia. Muchos dicen, muchas mujeres a veces dicen, ¿por qué mi esposo no es cristiano? Él todavía se emborracha y yo tengo a Cristo en mi corazón. Entonces muchos piensan que al tener a Cristo en tu corazón, automáticamente tu familia es incluida. Pero no, sino que aquí conforme uno vaya aceptando a Cristo, la salvación llega en nuestra vida. Amén. Amén. Aleluya. Ahora, seguimos con la otra persona, la segunda persona, que es el verso 16. Amén. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Bueno, esta es la siguiente persona. Esta joven no tenía control de sí, ¿verdad? ¿Se acuerda que la primera tenía controlada todas sus circunstancias, ¿verdad? Porque era de dinero. Ahora esta mujer no tenía control de nada, sino era controlada por medio de espíritus y también era controlado por sus amos. Entonces ella, ¿qué era? No era nada. Ellos se aprovechaban de ella. Ella no tenía el derecho de decir ni hacer nada sin la posición que ella tenía, ¿verdad? Y dice que lo que ella hacía era adivinando. Amén. Ahora, ¿qué piensa usted sobre esto? Estamos estudiando esta palabra. De que ella empezó a hablar de que estos, que era Pablo, Lucas y sus compañeros, son siervos del Dios Altísimo. Se escucha bien lo que ella estaba haciendo y diciendo. Dice, esta en el verso 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Ella tenía un espíritu de adivino, dice la palabra, pero ahora ella estaba diciendo la verdad, lo que ellos estaban haciendo. Estos son siervos de Dios. Entonces, se escucha como que fuera una profeta o algo, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿quién se lo reveló? Pues Dios. Está hablando acerca de Dios, está viendo lo que está diciendo, ¿verdad? Pero entonces, no confundamos las cosas a veces.
nosotros los cristianos a veces nos gusta que nos hable alguien. ¿Sabes qué? El Señor me dijo de ti que tú vas a salir de las deudas y que vas a tener tu casa propia, tu carro y créelo, ¿ya? No sabes el principio de esa persona. A veces es un adivino o es alguien que no conoce a Dios, no tiene a Jesús en su corazón. Pero te dijo algunas cosas y nos gusta. Y mayormente nosotros los cristianos nos gusta tanto la profecía que se nos habla algo bueno. Y hasta incluso a veces cuando tenemos algo importante, vamos a veces y preguntamos, ¿verdad? Todavía pasa eso entre nosotros. Entonces, esta mujer no lo hacía una sola vez, sino iba ahí diciendo, estos son siervos de Dios Altísimo que predican de la salvación. Y así iba ella. Hasta que un día Pablo dijo, ya me tiene harto. Como no estaba agradecido Pablo, ay, gracias aquí a la hermanita, qué bonita, cómo va, qué diferencia, cómo habla de nosotros. No, él se daba cuenta de lo que había en ella. Ella tenía el discernimiento, que era lo que estaba hablando. Hasta que un día pues se cansó de tanto. Y dice el 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. Amén. Fue liberada aquella joven. Se da cuenta de que nadie le había hecho libre. Ella estaba poseída por demonios y por sus amos que aprovechaba de las ganancias que ella les dejaba. Porque seguro llegaba la gente a consultar, y eso también no era de ella, sino era un espíritu. El enemigo. El enemigo sabe muchas cosas. Todo de nosotros. ¿Verdad? Una vez escuchaba un programa de radio y alguien le preguntaba esto, le decía, bueno, quiero saber, estoy embarazada y quiero saber que, como allá pues no hay tanto como aquí, que vas al doctor y ya te dicen qué va a hacer, ¿verdad? Y eso fue muy antes, que qué bebé va a ser. Y bueno, vamos a ver, lo que yo veo en tu mujer, decía, es un varón, ¿verdad? Y sí, era un varón, ¿verdad? Pero como el espíritu, el enemigo, también es un espíritu y sabe muchas cosas de nosotros también, ¿verdad? Entonces, por esta razón, la gente que se dedica a eso, gana mucho dinero. Y yo anteriormente conocí a familias enteras que tenían su adivino, su persona espiritista, donde ellos se invocaban. Cualquier necesidad iban, la pareja, papá y mamá o la familia. ¿Qué pasa? Tenemos un problema. Deja ver, vamos a ver. No, decía, no, está grave, no, no, se metieron un problemón, ¿verdad? Entonces, les empiezan a decir todo eso, entonces ya la gente hasta le llevan su gallo, ¿verdad? Su pollo de rancho y todo eso para que coma, ¿verdad? Porque es una persona muy importante para esa gente, como les dije en el inicio, a nosotros nos gusta la que nos hablen bonito, ¿verdad? O que resuelven nuestros problemas, ¿verdad?
Amén. Amén. Entonces, esto era lo que esta gente recibía, ¿verdad? Mucha ganancia de parte de esta mujer, porque ellos eran los que tenían controlada a ella. Cualquier ingreso era para ellos, y para ellos y todo, ¿verdad? Entonces, ella solo hacía el trabajo y ya, ¿verdad? Pero nadie pudo liberarla. Por eso estamos hablando del poder del evangelio. Aquella mujer que por un milagro de Dios se convirtió, aquella que tenía control de sí, pero estaba vacía. Ahora esta mujer que no tenía control de sí, ¿verdad? Estaba poseído por demonios. Era necesario que fuera libre. Era necesaria su liberación, ¿verdad? Pero nadie podía hacerlo, sino esto es el poder del Evangelio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Tal vez no todos, porque aquí habemos hijos de pastores, hijos de diáconos, venimos de padres cristianos, ¿verdad? Pero de los que estuvimos en un mundo diferente donde nuestros padres se convirtieron después o nos convertimos primero nosotros y luego nuestros padres, ¿verdad? Nos damos cuenta, pues, de la historia. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El verso 19, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Amén. Bueno, no había pasado nada, ¿verdad? No había pasado nada hasta que esta gente, ¿verdad? Pues se sintieron mal porque no sé, había una ganancia bastante de parte de esta joven, ¿verdad? Un ingreso bueno que les entraba, y por tanto ahora Pablo reprende a ese espíritu y esa muchacha fue liberada. Entonces ese espíritu huyó de la presencia de Dios, porque ella estaba ya Dios, ¿verdad? Fue liberada. Amén. Gloria a Dios. Entonces la ganancia de esta gente fue el principal enojo de ellos, ¿verdad? Se enojaron y empezaron a juntar la gente: venga, mira esta gente. Algunos empezaron a hablar de más de ellos, y la gente vino y los prendieron, y dice que los azotaron, los relincharon, los torturaron. Eso no fue tan fácil con los azotes que le daban. Les rompían. Estaban todo lleno de llagas, dice la historia, ¿verdad? Estaban llenos de llagas. Y los metieron en la cárcel. Y todavía llegando ellos en la cárcel, los metieron al calabozo. ¿Sabe usted qué es un calabozo? Dice, es lo más profundo. Amén. Amén. Los metieron en el calabozo, y en el calabozo les pusieron el cepo. Y dice que en el cepo se le ponía uno acá, en las manos y los pies. Y en un calabozo donde es de castigo. Hay unos calabozos que nomás puedes estar, no te puedes mover. Cuando te mueves, te pinzan o algo filoso. Pero ellos puede que los acostaron o no sé cómo fue, pero después de estar en un calabozo, estaban amarrados, encepados, y con esas llagas, con esa comezón, con ese dolor, y estándose. Ahora, ellos guiados por Dios hacia Macedonia, que vayan a predicar
a levantar iglesia, a que prediquen el Evangelio. ¿Cómo es que les pasa esto, verdad? A veces esto nos hace de que dudar de Dios, que seré llamado por Dios o no. ¿Por qué me pasan estas cosas si yo trato de hacer las cosas bien para Dios? Cuando trato de venir continuamente, vengo al culto el martes, el sábado, el domingo, y donde hay reuniones, ahí estoy. Y mira lo que me pasa. A veces uno, por cualquier cosita, ¿verdad? Uno empieza a discutir con Dios. Uno se empieza a disgustar en lo que Dios nos ha puesto. Nos disgusta hacer las cosas. Ya no hacemos las cosas de corazón porque no me va bien. Ahora, lo que queremos nosotros es que cuando estamos en la iglesia, todos los días, los cultos, las reuniones, las ofrendas, los diezmos, y que hay la bendición, que nos va bien, que todo el mundo te quiere, que la renta, que el trabajo, que haya dinero en el banco, que lo que son. Entonces, no estamos sirviendo a Dios realmente a veces de corazón. No estamos ahí por amor. No estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén, aleluya. Entonces, estos hombres, después de ser azotados, fueron encarcelados. El verso 24 dice, el cual recibió este mandado, los metió en el calabozo de más adentro, lo más duro que digamos, el castigo, ¿verdad? Porque hay distintas áreas de encarcelamiento, ¿verdad? Hay unas áreas donde hasta hay aire acondicionado y pueden ver la luz del sol y todo, con desayuno, almuerzo, todo. No, uno a veces está como que en su casa, ¿verdad? Pero lugares donde, en Roma, es uno de los lugares donde las cárceles eran, se ve, así un castigo duro en aquel entonces. Bueno, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino. Entonces ahorita aquí vemos que, ¿cómo le hacían aquellos hombres? Lleno de llagas su cuerpo, dolor, picazón, amarrados, y todavía ahora cantando como si estuvieran en una fiesta. En una fiesta donde hay música, donde hay comida, donde hay luces y todo, pues vale la pena cantar. Libre, sientes gozo en el corazón. Pero ellos no. ¿Cómo es que ellos se ponían a cantar en medio del dolor, en medio de la tortura, en medio de las cadenas, el dolor que estaban sintiendo? Y se ponían a cantar. ¿En dónde sacaron esas fuerzas? Y nosotros, hermano, a veces con tal de que el hermano fulano, no sé, como que algo se trae el hermano. Me vio con una mirada que yo creo que ya no voy a ir a esa iglesia. Además el hermano obrero trompuso. Gente como él. Vamos a otra iglesia. Iglesia donde, ahí sientes hermano, que siente frío, que tomar algún café o algo. Sí, hermano. Después del culto, hay unos pastores que después del culto nos llevan a comer. No, con ellos sí. No, pero más el hermano bravo, él, y ahí, hermanito, por cositas. Aquí mira estos hombres que llenos de llagas su cuerpo, amarrados y cantando a Dios.
¿De dónde sacaron esas Amén, fuerzas? aleluya. ¿Qué haría usted en esa situación? ¿Seguiría usted las cosas de Dios así? Yo conocí mucha gente también que me hablan y dicen, yo probé en el Evangelio, pero no pude. ¿Qué? No pude. No, empecé eso, me enfermé, enfermó mi esposa, mis hijos y todo eso. No, yo estaba bien donde estaba. Cuando estaba en el mundo tenía dinero, trabajo, salud y todo. Entonces mejor. Fui un tiempo, pero ahora ya. Mucha gente tira la toalla cuando pasa. Pero nada que ver con el dolor, con el sufrimiento que estaban pasando estos hombres. Ahora, ¿de dónde sacaron esas fuerzas? Hay cosas duras donde tenemos que pasar, dolorosas. Pero ¿sabes una cosa? Que aquellos hombres, no sentían ya el dolor, la comezón. No, ellos tenían gozo en su corazón. La gracia de Dios estaba sobre la vida de ellos. Amén, aleluya. Y yo no sé si has visto personas en el Evangelio que pasan por grandes procesos, pero más sin embargo ellos siguen cantando y alabando a Dios y gozo en su corazón. Y a veces uno mismo, que uno está bien, y uno se siente triste. ¿Y ellos por qué? Uno se admira. Había un ancianito, dice, en una ocasión, que no tenía sus zapatitos. Pero él cantaba, alabaré, 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 alabaré. Y dice que hay uno, más o menos como el hermano. Ay, Dios. Pobrecito. Tal vez porque no tiene zapatos. No le importa nada, que se quedan viendo, no tenía, él se gozaba en la presencia de Dios. Amén. Y dice que dijo, Amén, gloria a Dios. le voy a comprar unos zapatos. Él también como que le entró tu misericordia, ¿verdad? Y fue y buscó los zapatos, compró unos zapatos bonitos y ya los llevaba. Te compré unos zapatos para que ya no estés ahí danzando y danzando. Ya no. Ponte tus zapatos. ¿Qué se los puso? Igual que los míos. Y empezaron a cantar los hermanos, alabaré, alabaré. Se le quedaba viendo al que le regaló los zapatos. Quería danzar, pero aquel le dijo que te doy los zapatos y ya no dances, porque según que era porque no tenía zapatos. Claro. Quería danzar, porque estaba acostumbrado a alabar a Dios de esa forma, pero ya estaba, y luego se quedaba viendo, que se quitó los zapatos. Empezó a danzar. Sin zapatos o con zapatos, yo tengo que alabar a Dios. Amén, gloria a Dios. Eso significa que cualquiera que sea nuestra circunstancia, nosotros vamos a alabar a Dios. Amén, aleluya. No hasta que tengamos las cosas, si no tenemos las cosas materiales, pero que tengamos la gracia de Dios en nuestra vida. Amén, gloria La a Dios. gracia de Dios te va a hacer. ¿Por qué cree que Pablo soportó tantas cosas? Él era un hombre acostumbrado a dinero, era un hombre estudiado, era un hombre que tuvo diplomas de universidad, títulos grandes de universidad. Él estaba acostumbrado, él tenía su propio negocio, pero dejó. Yo lo he hecho todo lo que yo tengo como basura por Cristo, decía él. Amén. Él se gozaba haciendo las cosas de Dios, era azotado, era arrastrado, era despreciado y sufrió. Al final fue torturado y lo decapitaron al final.
por causa del Evangelio. Pero ¿por qué soportó tanto eso? Esa es la gracia de Dios en nuestra vida. Amén. Pidamos Gloria a que Señor, Dios. dame de tu gracia, Señor. Amén. Porque sin tu gracia, con que el hermano me mira, ¿quién sabe con qué me está mirando? Ay, yo quisiera cantar como aquel hermano pueda querer. Yo quisiera predicar como el hermano obrero. Y yo pensando en él que no, este se ve que me odia porque tiene una cara contra mí. Entonces, eso es lo que yo voy a pensar, pero él no está haciendo eso. Entonces, nos equivocamos a veces. Amén. Amén, gloria a Dios. Tenemos que pedir que la gracia de Dios nos ayude. Amén. A Gloria veces a con nuestro Dios. carácter, con nuestro comportamiento, necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, venga cualquier proceso sobre tu vida, tú vas a vivir adelante. Amén. Ok, vamos a leer ahorita el 27. Aquí vamos con la tercera persona. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Okay. Esta es la tercera persona. Esta persona estaba descontrolado. Estaba descontrolado, no sabía qué hacer. Y lo que más se le ocurrió es quitarse la vida. Porque cuando Pablo y Silas empezaron a cantar, dice que hubo un terremoto que rompió las cadenas de las puertas de la cárcel, y quizá de los que estaban amarrados fueron libres, se abrieron las puertas en ese terremoto. Pero no era un terremoto así, digamos, que sucedió, que algo pasó allá, acá, todo. Quedaron casas deshechas, edificios caídos. Ese terremoto sucedió en este lugar. O sea, era otro milagro de Dios. El poder de la alabanza, como dice el tema, el poder del Evangelio. Amén. El poder del Evangelio nos hizo libres. Nos dio la salvación como aquella mujer llamada Lidia. Nos hizo libre como aquella que estaba endemoniada. Y nos dio también una razón de vivir la vida. Y rompió las cadenas que nos ataban. Dice la Biblia que el que es del pecado, esclavo es del pecado. Está atado en el pecado. No hay nadie que lo pueda liberar del pecado. Es un esclavo del pecado. Ha sido comprado por el pecado. No puede ser libre de ahí. ¿Ya? Solamente el poder del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Aquellas cadenas se rompieron. Todos los que estamos aquí estábamos atados. Aunque somos a veces de padres cristianos. ¿Ya? Hasta el día que recibimos a Jesús en nuestro corazón, en ese tiempo fuimos desatados. Amén. Y Dios Aleluya. abrió las puertas de bendición para nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Ahí estaba ocurriendo un milagro de Dios. Este carcelero estaba desorientado. Lo que él pensó, los carceleros ya se fueron. Y él, como autoridad de la cárcel, él tenía que pagar la pena de cada uno de los carceleros. La pena de algunos era que tenían la pena de muerte. Existía en aquel entonces. Algunos de los que estaban en la cárcel tenían pena de muerte. Otros cada uno tenían diferentes castigos. Y los castigos de ellos, de los que estaban ahí, tenía que pagar este carcelero. Y seguro él dijo, ya que los carceleros se fueron, y que yo sea torturado, azotado, encepado, decapitado,
No, mejor no. Quiso quitarse la vida. Pero Pablo le dijo, no, aquí estamos todos. No ha pasado nada. Y se asombró al ver a todos y ahí estaban todos y estaban abiertas las puertas, ¿verdad? Era un milagro, bendición de Dios lo que estaba pasando. Amén, aleluya. Eso es el poder de Dios que estaba obrando en aquel lugar. Ahora este hombre era el gloria a Dios. Ahora este hombre, viendo que todo estaba bajo control, que no había pasado nada, se dio cuenta de que era un milagro de Dios que estaba sucediendo. Amén, gloria a Dios. Y ahora él hace una pregunta, la pregunta más importante de la vida, ¿verdad? Varones, ¿qué haré? ¿O qué hago? Por eso decimos que él no sabía qué hacer. Él le dice a Pablo, ¿qué hago? Y Pablo le dice que acerca a Cristo. Pablo lo indujo a que recibiera el Evangelio en su corazón y que sea salvo. Él y su casa. Amén. Y toda su familia. Dice que él se arrodilló delante de los ojos. Aceptó a Cristo. Se bautizó y también toda su familia. Miren, ¿en qué manera hubo almas en aquel entonces? ¿Cómo fue que las cosas malas que le sucedieron sirvió para una bendición? Gloria a Dios. Vemos a aquella mujer que se convirtió, una mujer en aquella ciudad, una mujer, la primera miembro de la iglesia, una. A Billy Graham una vez le preguntaron, él había ido a predicar en otra nación, y le hicieron una entrevista. Billy Graham es un evangelista internacional muy importante, famoso, por lo que Dios hace en su vida. ¿Cuánto crees que se van a convertir en esta noche? Él dijo, con uno que se convierta. Y el propósito de Dios por la cual yo estoy aquí ya se cumple. Con que haya uno. Entonces, ahora nos damos cuenta por qué fue enviado Pablo para allá. No bien que se convirtieron 2,000, 3,000, 5,000, pero una persona, Dios, es tan importante para Dios. Amén. ¿Se acuerdan de la parábola de las 100 ovejas? El pastor dejó las 99 y se fue a buscar la una. Si yo no me fuera por la una, se me pierden las 99 y por ir a buscar la una, prefiero que se pierda la una y no que las 99. Pero Dios pone tan importante. Nuestra vida es tan importante, hermano. Amén. Gloria a Dios. Cuidadito que se vaya, porque él no va a buscar. Muy bien. Entonces, en este sermón, mis hermanos, pudimos ver a tres personajes muy importantes. Una que tenía el control sobre todas sus circunstancias. Una que otros tenían el control sobre ella. Y el otro carcelero estaba descontrolado, que no tenía control. Tres personas muy importantes. Ahora nos damos cuenta que en el mundo no todos tenemos los mismos problemas. Amén. Cada uno de nosotros tenemos diferentes problemas. Pero el poder del Evangelio
tiene la solución. Amén. Todo. Gloria a Dios. Amén. Cualquiera que tenga. Hermanos, que el hermano pastor, la semana pasada estábamos orando por su familia. Ahora la hermana pastora pues dice, no, mi mamá al hospital. ¿Ya? Y cada uno de ustedes pudieran también decir algo, ¿verdad? Y quizá tal vez nosotros no tenemos la solución, pero el Evangelio de Jesucristo, el Cristo resucitado, Él está aquí y tiene la solución. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Vamos a orar en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a pedirle a nuestra hermana pastora que pase por acá y los que quieren